Estas son muestras de los minerales que se extraen de las minas de toda España y del resto del mundo. Todas estas piedras que estáis viendo forman parte de lo que llamamos recursos minerales, que definimos como aquellas sustancias inertes de origen orgánico o inorgánico útiles para la sociedad y que no son renovables, es decir, se agotan, mientras que los recursos naturales como los árboles o la pesca se regeneran. Los recursos minerales se clasifican generalmente en los siguientes tipos: minerales metálicos: hierro, cobre, aluminio, zinc, oro, plata. Minerales no metálicos o industriales: yeso, sílice, fluorita. Los recursos energéticos: carbón, petróleo, gas, uranio. Productos de cantera: rocas ornamentales, áridos. ¿Sabéis una cosa? Aunque no lo sepamos, en nuestras casas y ciudades estamos rodeados de elementos que provienen de la explotación y transformación de los recursos minerales. Si os parece, vamos a dar una vuelta por la ciudad y así vamos viendo cosas que están fabricadas a partir de los recursos minerales. Iremos en coche porque así lo vemos todo mejor y más rápido. Pero antes llenaremos el depósito de gasolina. Por cierto, ¿sabíais que la gasolina proviene de un recurso energético llamado petróleo? El petróleo es uno de los recursos energéticos más importantes utilizados por el hombre porque de él se obtienen multitud de productos. Por ejemplo, todas las cosas de plástico que utilizamos a diario están fabricadas a partir del petróleo. También los lubricantes para nuestros coches, muchos de los tejidos que usamos, las pinturas de nuestras casas. A partir del petróleo se obtienen más de 2000 productos que son útiles para la sociedad. ¿Y sabéis de dónde se saca el petróleo? Este recurso no se encuentra en cualquier sitio, sino que se extrae de las profundidades de la Tierra, en aquellas zonas del mundo que presentan unas características geológicas especiales. El petróleo se localiza en unas rocas denominadas rocas almacén, y es como si estuviera atrapado en el interior de la Tierra, en los poros de las rocas. La explotación del petróleo se puede realizar tanto desde tierra como desde mar. Una vez que se encuentra la roca almacén, se realizan sondeos de explotación. Consiste en perforar el terreno con un taladro gigante hasta 4 o 5 kilómetros de profundidad. Cuando se llevan muchos metros de perforación, se produce la salida a presión de un líquido negro que indica que, por fin, hemos encontrado petróleo. A partir de ese momento, se perforan muchos más pozos y se tiene lo que se llama un campo petrolífero. Hay veces en las que, aunque exista roca almacén, no hay petróleo porque no estaba sellada la estructura geológica y entonces el petróleo se escapa y migra. Y una vez que lo encuentran, ¿cómo se extrae? Una vez hechos los sondeos con las tuberías y bombas de extracción, el petróleo es bombeado hasta la superficie mediante estos caballitos que seguro que habéis visto antes en algunas películas. Una vez extraído es transportado, ya sea a través de estas grandes tuberías que pueden estar enterradas bajo el suelo, llamadas oleoductos, o por medio de enormes barcos llamados petroleros, que transportan el petróleo por todos los mares del mundo hasta las refinerías. ¿Qué son las refinerías? En las refinerías es donde el petróleo es transformado en los productos que consumimos. Aquí, la transformación se realiza por medio de procesos termoquímicos en los que se somete al crudo a altas presiones y temperaturas. De esa manera, se obtienen muchos productos denominados derivados del petróleo. Entre ellos están el gas, las gasolinas, los querosenos, los asfaltos, los plásticos y multitud de productos. Fijaos, por ejemplo, cómo serían las carreteras que usamos si no tuviéramos el petróleo.
¿Habéis visto la importancia de los productos derivados del petróleo? Hagamos un pequeño repaso a lo que hemos visto. Antes de nada, hay que localizar un yacimiento de petróleo, ya que no se encuentra en cualquier sitio. Después, se perfora el terreno con un enorme taladro hasta que se produce la salida a presión del petróleo, que será recogido con unos caballitos de extracción como este. El siguiente paso es transportar el petróleo mediante oleoductos o barcos petroleros hasta las refinerías, donde se somete el crudo a procesos termoquímicos, obteniendo así diversos tipos de productos como pintura, gasolina, gas, aceite y muchos más. El petróleo es uno de los pilares del mundo moderno, pero hay otros recursos minerales igual de importantes como por ejemplo el hierro, del que, tras ser tratado en las acererías, obtenemos el acero, material utilizado en muchas de las cosas que nos rodean y usamos diariamente. Como por ejemplo, casi todos los elementos que participan en la explotación del petróleo que acabamos de ver. Desde la extracción hasta el refino, están hechos de acero. Las plataformas y sondeos, los oleoductos, los barcos, los componentes de las refinerías y muchos más. Mira, Piqueto, ¿ves la estructura de ese edificio? ¿Es de hierro? Casi, es acero. ¿Y cómo se obtiene el acero? Bien, para obtener el acero, como siempre, lo primero es hacer una investigación geológico-minera para encontrar el recurso minero. En nuestro caso, rocas que tengan hierro como la magnetita, para después extraerlo y tratarlo en la mina, ya sea subterránea o a cielo abierto, en cuyo caso se llama corta minera. Una vez que el mineral de hierro ha sido extraído en la mina y tratado en la planta, es transportado a las fundiciones o altos hornos como este. En el alto horno se introduce el mineral de hierro machacado con caliza y mezclado junto con coque, que es un carbón cuya combustión permite elevar la temperatura del proceso hasta 1500 grados centígrados. Es necesario también introducir aire precalentado para facilitar la combustión. Al final del proceso tendremos lo que se llama arrabio o hierro líquido de primera fusión, que es recogido en estos torpedos para transportarlos en estas cucharas a la acería en la que será tratado en el convertidor, añadiéndole chatarra para convertir el arrabio en acero al inyectar oxígeno durante 30 minutos y temperaturas de 1700 grados. Y es transformado en acero, siendo luego laminado en el proceso de colada continua para obtener multitud de productos, desde los de uso doméstico como cacerolas, radiadores, hojas de afeitar, hasta multitud de máquinas, trenes, barcos, excavadoras, hormigoneras, carrocerías de coches y otras muchas más cosas que no vemos, pero que son totalmente necesarias para la industria de la construcción y las obras públicas, edificios, puentes, túneles, etc. En definitiva, muy pocas cosas en el mundo se fabrican, procesan o transportan sin utilizar acero. Vamos a recordar lo que acabamos de ver, ¿vale? Primero, hay que encontrar las rocas que contengan hierro en la mina, ya sea a cielo abierto o subterránea. Una vez que ha sido extraído, se transporta a las fundiciones o altos hornos, donde se mezcla con coque y otros fundentes. Elevando la temperatura del proceso hasta 1300 grados, conseguimos el arrabio, o hierro líquido, que tras ser tratado, se convertirá en el acero que vemos en multitud de productos y maquinaria, como aviones, trenes, etc. Hemos hablado de edificios y carreteras, pero no hemos visto un recurso esencial para la construcción de ellos, los áridos.
Mira, Piqueto, fíjate en esos montones de ahí. Aquellos son arena y grava, ¿no? Efectivamente, son los áridos. ¿Y qué son los áridos? Los áridos son materiales minerales, sólidos e inertes que se usan para la fabricación de productos artificiales resistentes. De este modo, mezclados con el agua, el cemento o el alquitrán, forman el asfalto con el que se hacen carreteras o el hormigón, que se usa para la construcción de los edificios, puentes, puertos y demás. Los áridos son materiales de muy diversas medidas que, en su uso normal, pueden estar comprendidos entre un tamaño casi impalpable como la harina y fragmentos mayores de hasta varios metros cúbicos que se utilizan para escolleras y rellenos. También son materias primas para la industria, cemento, arenas para filtros, cargas, micronizados, etc. Aunque el tamaño más normal es de 2 o 3 centímetros, usado para diversas construcciones. ¿Cuáles son los áridos más comunes? Los áridos naturales son los más comunes y se obtienen directamente a partir de depósitos no consolidados de arenas y gravas, las denominadas graveras que están junto a los ríos. Otra forma de obtenerlos es en las canteras, mediante la trituración de rocas duras como el granito, las cuarcitas o las calizas. Actualmente se está empezando a utilizar un nuevo tipo de áridos, los reciclados, procedentes de obras y edificios. La obtención de estos materiales tan imprescindibles para la sociedad se produce, por tanto, como norma general, en explotaciones a cielo abierto, las canteras. Existen distintas formas de extraer los áridos según la forma de presentación de los depósitos. Pero hace falta una maquinaria especial para extraerlos, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos la roca desagregada o suelta, solo necesitamos una pala cargadora y un transporte. En cambio, si el depósito es de roca compacta, previamente hay que reducir el tamaño mediante voladuras con explosivos, hasta llegar a tamaños más pequeños con maquinaria especial. Es reducido en molinos de mandíbulas, de bolas o de barras. Después, se procede a su clasificación por tamaños mediante cribas, según la demanda del mercado. Más tarde se procede a su limpiado, es decir, libramos al árido de todas las partículas que no son útiles, barro, polvo, lodos, etc. ¡Ajá! Pero en la construcción se usa mezclado con otros materiales. Así es. Mira el material que envuelve esas barras de acero. Es hormigón. Es una mezcla de árido, cemento, arena y agua que cuando fragua se hace muy duro y resistente. Como esos edificios, ¿ves? También hay unos áridos que son muy resistentes pero pesan poco. Se les llama áridos ligeros, como la perlita. Se utilizan para hacer estructuras resistentes a la vez que ligeras. Otra mezcla con los áridos, que seguro has visto, es el asfalto, con el que se hacen las carreteras. Este se compone de áridos y alquitrán, que es un derivado del petróleo. Mira, Piqueto, de esa cantera ya se han extraído todos los áridos que había. ¡Anda! ¿Y esto se queda así, con estos agujeros? No, hombre. Ahora, como en todos los trabajos de minería, una vez terminada la extracción del mineral, es obligatorio restaurar el terreno. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Seguro que os acordáis de todo lo que acabamos de ver? Vamos a repasarlo por si acaso. Los áridos son minerales que, una vez mezclados con otros, dan lugar a materiales muy útiles en la construcción. Se obtienen en graveras cuando los depósitos se encuentran sueltos o en las canteras si no es así. En las graveras solo necesitamos una pala cargadora y un transporte. En las canteras, sin embargo, hay que reducir el tamaño mediante voladuras y maquinaria especial. Los áridos se utilizan extensivamente en la construcción de edificios, carreteras, puentes. ¿Entonces todos los edificios se hacen con acero y derivados de los áridos? Sí, pero además se utilizan muchos más recursos minerales para hacer una construcción así.
Fíjate en ese otro edificio. ¡Anda! Esto también está hecho de cristal. No, no es cristal, es vidrio, que es parecido. ¿Pero cuál es la materia prima de la que está hecho el vidrio? La materia prima del vidrio es la arena de cuarzo o sílice, que se extrae de canteras como esta. Es como la arena que estamos pisando en la playa. ¿Y una vez extraída, ya se puede usar? Antes de poder utilizarla, es necesario eliminar las impurezas con varios procesos de lavado y filtrado en estas plantas de tratamiento. Aquí vemos cómo se separa la sílice de otro recurso mineral que es feldespato, que se usará en la industria cerámica mediante un proceso llamado flotación. A partir de aquí ya tenemos la sílice casi pura. El siguiente paso es mezclar la sílice con carbonatos y otros fundentes que mejorarán la calidad del futuro vidrio. La parte más importante del proceso se lleva a cabo en estos grandes hornos en los que se fundirán la sílice con otros aditivos a temperaturas alrededor de los 1200 grados centígrados, creando una masa líquida incandescente que, tras ser moldeada y enfriada, dará lugar al vidrio en las diversas formas que lo conocemos. ¿Y todos los tipos de vidrios se fabrican de la misma forma? Dependiendo de si el tipo de vidrio que queremos conseguir es plano, como el de una ventana, o curvo, como el de una botella, tenemos dos procesos de fabricación muy diferentes. Veamos primero cómo se hace el vidrio plano. La masa de vidrio fundido, aproximadamente a 1200 grados centígrados, se vierte del horno a un baño de estaño fundido. Este procedimiento se denomina float, porque la masa de sílice flota sobre el estaño extendiéndose de forma controlada y uniforme. ¿Y cómo se hace para controlar el grosor de la plancha? Hay dos factores que lo controlan: la velocidad con la que cae al baño la colada fundida y estos rodillos dentados que se encuentran en los laterales de la piscina de estaño. Si se cierran, aumenta el grosor, mientras que si se abren, el vidrio saldrá más fino. Tras enfriarse a lo largo de unos 100 metros, la lámina de vidrio aparece a temperatura ambiente desde los 800 grados de salida del horno hasta los 80 grados finales. ¡Claro! Y el vidrio flota sobre el estaño porque es menos denso, igual que pasa con el aceite y el agua. ¿Todos los vidrios planos son iguales? No, hay algunos diferentes, como los vidrios de seguridad. Están formados por dos o más placas de vidrio, entre las que se unen varias láminas de poliuretano, que es un plástico especial que hace de separación. El proceso de fabricación de este vidrio es muy delicado. Primero se coloca una lámina de vidrio. A continuación, encima, otra de poliuretano y encima otra más de vidrio, para después pegarlos y quitarle todo el aire posible con unos rodillos gigantes. El proceso finaliza cuando se meten en una máquina llamada autoclave, donde se someten a mucha temperatura y una presión 10 veces superior a la normal, uniéndose y dándole el aspecto de un solo cristal. Otra variedad son los espejos, formados de un vidrio plano en el que impregnamos una fina película de plata en una de sus caras. Tras protegerlo con varias capas de pintura, quedará listo para que te mires en él cada día. Pero dijimos que había varios tipos de procesos de fabricación de vidrios. Estos son los planos. ¿Y los otros? ¿Cuáles son? Tienes razón. El proceso para fabricar un vaso o una botella es diferente. Comenzamos introduciendo la materia prima, la sílice pura, los fundentes y los aditivos en el horno a 1200 grados. A continuación, con una cantidad exacta llamada gota, se deja caer dentro de un molde, con la forma exterior del objeto deseado y una parte libre por donde se introduce el vidrio fundido. Después, se presiona con un soplo de aire a mucha presión, de manera que el vidrio quede bien repartido y pegado a las paredes del interior del molde hasta que se solidifique con chorros de aire frío. ¿Esas ranuras del exterior de los moldes, para qué sirven? ¿Te has dado cuenta, Piqueto? A través de esas ranuras se introduce aire con distintas temperaturas en cada parte del molde y así le damos distintos grosores a las diferentes partes del objeto que fabricamos. Mira,
En esta fábrica estamos viendo cómo se fabrican a partir de una cota de vidrio fundido, frascos de colonias, aislantes eléctricos y ladrillos de vidrio transparente para decoración. Todos estos procesos se someten finalmente a un minucioso control de calidad para detectar cualquier posible defecto en las piezas resultantes, ya que la fabricación del vidrio curvo es especialmente delicada. ¿Los vidrios planos y curvos tienen las mismas características? Dependiendo del tipo de sílice utilizado, así como el resto de aditivos, podemos obtener vidrios con propiedades muy diferentes en cuanto al color, dureza, resistencia, etc. Por ejemplo, un vidrio que contenga una pequeña cantidad de plomo será idóneo para las cristalerías de mesa, para lentes, cristales de gafas. En cambio, si lleva boro, será apropiado para útiles de cocina, porque este elemento hace que el vidrio pueda resistir altas temperaturas. Pero además de estos vidrios, se pueden hacer muchas más cosas con la sílice, ¿verdad? En los últimos años se han encontrado muchas más aplicaciones a la sílice. Por ejemplo, ahora podemos encontrar vidrio en componentes electrónicos, en compuestos para naves espaciales, la fibra de vidrio que se usa en tejidos ultrarresistentes. Una de las utilidades más relevantes encontradas recientemente es la sustitución del cable de cobre usado tradicionalmente en instalaciones eléctricas e informáticas por cableado de fibra óptica. Recordemos lo que acabamos de ver. La sílice es la materia prima de la que está hecho el vidrio. Primero necesitamos lavar y filtrar la sílice para eliminar sus impurezas. El vidrio plano se obtiene vertiéndolo fundido en un baño de estaño a 1200 grados centígrados. Si lo que vamos a fabricar es un vaso o una botella, utilizamos moldes donde se introduce el vidrio fundido. El vidrio se utiliza para fabricar gafas, ventanas, espejos, vasos y muchísimas cosas más. También tenemos otro tipo de recursos minerales que se extraen de las canteras y tenemos en nuestros hogares. Son las rocas ornamentales. Estos recursos minerales son tan habituales que los vemos a diario en nuestras casas y ciudades. ¿Se obtienen como el hierro y otros recursos que hemos visto antes? Efectivamente. De la misma forma que los geólogos e ingenieros buscan áridos, petróleo, hierro, arcillas y demás recursos minerales, también buscan los yacimientos de rocas ornamentales. Las rocas ornamentales son un recurso minero que se extrae de la tierra por ser muy bonito y duradero, como por ejemplo el mármol, las pizarras o el granito, del que están hechos estos monumentos. Además, casi no hace falta transformarlas en las canteras y las fábricas para que adornen paredes y suelos, como los de los hoteles, los museos, los teatros. Vamos, de muchos edificios que vemos en nuestras ciudades. Vamos a ver cómo es el proceso desde el principio, ¿vale? Lo primero que hacen los técnicos, ingenieros y geólogos es el trabajo de campo, es decir, estudiar las piedras que se ven en la naturaleza y elegir, tras un profundo proceso de investigación, las que se pueden utilizar como roca ornamental para hacer una cantera, como las que estamos viendo. De aquí salen las rocas que se convertirán, una vez que han sido trabajadas en las plantas de tratamiento, en esas piedras tan bonitas que tenemos en nuestras casas y ciudades. ¿Y cómo se extraen estas rocas de la naturaleza? Para poder sacar la piedra de la montaña, se utilizan varios tipos de máquinas. Las de hilo diamantado, que hacen los cortes verticales que separan los grandes bloques, y las rozadoras, que separan la piedra del suelo rozando la roca hasta desgastarla. De esta manera se obtienen unos bloques que pueden ser tan grandes como una piscina, denominados paños. Estas pequeñas explosiones se utilizan para dividir los paños en bloques de menor tamaño.
colocando pequeñas cargas explosivas en los agujeros realizados con martillos neumáticos. Otra forma de hacer los bloques más pequeños es utilizando unas cuñas, que hacen presión en los agujeros que se han hecho con el martillo y quiebran la roca. Esta forma de fraccionar los bloques se llama método finlandés. Es muy efectivo porque se aprovecha casi toda la roca. Y una vez hemos dividido la roca en trozos más pequeños, ¿qué hacemos con ellos? Con esta pala gigante y estos camiones se transportan al parque de bloques, donde se almacenan hasta llevarlos a la fábrica. Una vez que los bloques procedentes de la cantera han llegado a la fábrica, se cortan en planchas muy finas en estas máquinas tan especializadas llamadas telares, que pueden conseguir que el grosor de las piezas sea de tan solo 2 centímetros por medio de los flejes o el hilo diamantado. Luego, estas tablas se cortan y adaptan al tamaño que queramos, ya que están conectadas a un moderno ordenador que nos permite hacerlo con precisión milimétrica. Para cortar unas rocas tan duras y darles forma, estas sierras de acero deben tener el borde diamantado. Pero hay un problema. En este proceso se calientan tanto que tienen que ser refrigeradas por agua constantemente. Después de cortadas, aún quedarán varios procesos en función del uso final que le vayamos a dar. El flameado, que calienta la roca a altas temperaturas para que desprenda por fusión los minerales más blandos y así queden rugosas. El pulido, en el que se pule la superficie de la roca suavizándola para darle el acabado brillante del mármol que vemos en los suelos de las casas. El abujardado, que crea irregularidades en la superficie, haciéndola rugosa y evitando que nos resbalemos sobre la piedra de las aceras o escaleras. ¿El proceso de fabricación de las pizarras se parece al que hemos visto de los mármoles y los granitos? No, es diferente. De las canteras de pizarra se extraen unos grandes bloques que se cortan en cubos con estas grandes sierras. Después de haber sido separadas de la roca con un sistema de cuñas o del hilo diamantado que ya vimos anteriormente. Estos bloques llamados rachones, una vez cortados, se cargan en camiones y transportan a las fábricas para ser cortados en cubos. Con cinceles muy afilados, los obreros especializados van separando de los cubos las lajas o lonchas de pizarras una a una hasta conseguir láminas muy finas, como 30 hojas de tu libreta. Después utilizan unas cizallas especiales con las que consiguen darles la forma deseada y de ahí, tras empaquetarlas y almacenarlas, a los tejados de las casas. Estos procesos permiten que las rocas ornamentales se conviertan en las hermosas piedras que forman parte de los monumentos, edificios, casas y calles. Vamos a repasar lo que acabamos de ver, ¿os parece? Las rocas ornamentales se extraen de las canteras tras ser localizadas por los técnicos. Se extraen utilizando maquinaria especial como cortadoras o rozadoras de hilo diamantado. Después se llevan a la fábrica, donde se cortan en finas planchas y se les aplican los procesos necesarios para su acabado final, como el abujardado, lameado o pulido. El proceso para obtener pizarra es similar, solo que las láminas se separan con cinceles muy afilados. Podemos ver rocas ornamentales en monumentos, calles, incluso en nuestras propias casas. Al igual que las rocas ornamentales, existe otro recurso mineral que en principio parece poco importante, pero que utilizamos con mucha frecuencia: la arcilla. La arcilla es un recurso mineral que proviene de la descomposición de ciertas rocas o de la acumulación de otras sustancias. Pero no todas las arcillas son iguales. Hay dos tipos: las que están formando depósitos in situ por alteración de la roca de la que provienen, y las que han sido transportadas por las aguas, depositadas y sedimentadas cerca de su lugar de origen, o lejos, en antiguos mares, lagos o ríos. ¡Anda!
Los ladrillos se fabrican a partir de arcillas. Efectivamente, los ladrillos y las tejas son algunos de los productos más conocidos que se obtienen a partir de la arcilla, aunque hay otros, como las cerámicas. A la hora de la fabricación del ladrillo o la teja, debemos tener una arcilla muy pura. Para ello, debemos realizar una investigación exhaustiva tanto en campo como en el laboratorio, hasta decidir abrir una cantera como esta. Aquí se separan las capas más puras, que serán las que usaremos para hacer los productos finales. Una vez extraídas las arcillas de buena calidad, se almacenan en estos montones o en silos para continuar con el proceso de fabricación. A mí me gustaría conocer el proceso de fabricación. Una vez extraídas de las canteras, el proceso de las arcillas se inicia añadiéndole carbonatos y homogeneizando la mezcla en estas amasadoras. Luego pasan a las prensadoras que darán la forma primaria en tira continua, donde será cortada por estas máquinas a los tamaños que queramos. Posteriormente se imprimirá el sello de calidad y se irán apilando en palés que se introducirán en hornos, donde calentaremos las piezas a unas temperaturas de hasta 1200 grados para darles sus propiedades tales como dureza y contracción. Una vez transcurridos unos días, se sacan de los hornos y se someten al hidrofugado, que es un baño de agua y siliconato para retrasar la aparición de sales. Después se llevan a almacenes como estos, donde los productos finales quedan listos para su empaquetado y distribución, tras comprobar que reúnen las características homologadas de calidad. Pero entonces, hay más tipos de arcillas, ¿no? Sí, es la que se denomina cerámica blanca. Se hace con otras arcillas, la más conocida es el caolín, que es una arcilla especial. También hay que investigarlas en el campo y sobre todo en el laboratorio, porque las piezas que vamos a obtener son especiales. Luego, en la fábrica, el proceso es parecido a la fabricación de las tejas, pero mucho más delicado. ¿Veis esos montones de arcilla? Están esperando para amasarlos. Luego se pasan por esos moldes con las formas que queramos hacer, para después ir a los hornos y pasar un riguroso control de calidad. Las piezas que se obtienen de este tipo de arcilla las usamos y vemos todos los días en casa. Son los platos, los jarrones de adorno, las baldosas del suelo y los azulejos de las paredes. Vaya, realmente hay muchos tipos de arcilla. Sí, y aún hay más. Una de las principales características de las arcillas es su impermeabilidad, pero hay un tipo cuya característica principal es justo lo contrario. Seguro que alguna vez has visto un saco de sepiolita. Esta es una arcilla cuya propiedad principal es la de absorción. Por eso se utiliza en casa para las camas de nuestras mascotas, perros y gatos. También es muy útil y práctica en los talleres y otros lugares donde hay que absorber grasas, humedad, etc. Es increíble, ¿verdad? Vamos a recordar lo más importante. La arcilla proviene de la descomposición de ciertas rocas o de la acumulación de sustancias, normalmente transportadas o arrastradas por ríos y mares. Se necesita una arcilla muy pura para fabricar ladrillos y la obtenemos en las canteras, que reúnen las características necesarias. Una vez extraída, se amasa la mezcla para homogeneizarla, se moldea, se corta y se introduce en unos hornos a altas temperaturas durante varios días. Tras enfriarse, los productos se almacenan y distribuyen, como es el caso de los ladrillos, jarrones o piezas decorativas. En la cerámica blanca, como la de vajillas o jarrones, se utiliza un tipo especial de arcilla, el caolín. La arena de tu gato también es de una arcilla especial, llamada sepiolita. Hemos visto solo algunos recursos minerales que utilizamos todos los días, pero hay muchos más que usamos sin ni siquiera imaginarlo. Vamos a ver algunos y para qué los empleamos. Cuando nos lavamos los dientes, la pasta que estamos utilizando contiene diatomita, que es sílice, carbonato cálcico y además flúor.
Cuando vemos la televisión, además de sílice en la pantalla, se han utilizado otros recursos minerales como celestina, barita y aluminio. Las mujeres, en sus barras de labios y coloretes, utilizan minerales como son la caliza y el polvo de talco. Incluso en la libreta de escribir o en los libros que utilizáis en el colegio, encontramos recursos minerales como son el caolín y la caliza, mezclados con pasta de papel. Con el lápiz que escribimos lo estamos haciendo con otro recurso mineral, arcilla y grafito. Vuestros ordenadores están llenos de recursos minerales: plástico, aluminio, fibra óptica y los microchips, hechos de sílice. Hasta en el mundo del deporte están presentes, desde los neumáticos de coches, motos o bicis, hasta el grafito o aluminio que encontramos en las raquetas de tenis. Así que realmente estamos rodeados sin saberlos de recursos minerales. Efectivamente, y no hemos visto nada más que unos pocos. En otra ocasión veremos con detalle algunos más. ¿Con que aún hay más? Estoy deseando conocerlos. Lo que no imaginarás es que hay uno de ellos que tomas a diario y que es fundamental para el desarrollo de la vida. Estamos hablando del agua. Lo vemos y consumimos a todas horas, pero pocas veces pensamos que pueda ser un recurso mineral, siendo el agua precisamente el más importante, ya que es la fuente y el motor de toda vida. El agua que consumimos no solo procede de los embalses y los ríos, tiene otros dos orígenes dependiendo de la forma de obtenerla. Si la obtenemos directamente de la naturaleza, la consideraremos un recurso natural. En cambio, si es necesario realizar algún trabajo técnico u obra de captación, como los sondeos, se considerará un recurso mineral. Si, por ejemplo, queremos extraer aguas subterráneas, los hidrogeólogos tienen que hacer primero un estudio del terreno para localizarlas en los acuíferos subterráneos y una vez localizadas, los ingenieros realizan un sondeo introduciendo unas tuberías hasta llegar al acuífero para luego poder bombearla hasta el exterior. Para que os hagáis una idea, hasta el 10% del agua que utilizamos en la Comunidad de Madrid proviene de aguas subterráneas y es extraída a través de estos sondeos. ¿Entonces el agua nos la bebemos tal y como la encontramos en la naturaleza? No. Una vez que el agua llega a la planta, es analizada para comprobar sus componentes minerales y bacteriológicos. Cuando el agua contiene determinadas cantidades de minerales, se le llama agua mineral. Se caracteriza por su pureza original tanto química como microbiológica y su origen subterráneo le confiere minerales, oligoelementos y otros componentes beneficiosos. Una vez que tienen las características de pureza homologadas, se procede a su envasado en fábricas como estas, donde todo el proceso es semiautomático y la mano del hombre interviene lo mínimo posible, entre otras cosas para evitar posibles contaminaciones. El proceso se inicia en la propia fábrica, transformando estos moldes de plástico, con temperatura y soplado en las botellas, que acto seguido se rellenarán de agua. Así se evita que se contamine en un posible transporte o almacenaje. El siguiente paso es almacenarlos y posteriormente distribuirlo a tiendas y supermercados. Pero, al igual que cualquier otro recurso mineral, el agua se puede agotar, ¿verdad? Efectivamente, y es por eso que hay que dar un aprovechamiento correcto al agua. El reciclado del agua ya usada debe ser una situación normal si queremos seguir disponiendo de este preciado recurso mineral. Hagamos un rápido resumen de lo que hemos visto. El agua que bebemos procede de dos fuentes principales, las aguas subterráneas y los manantiales naturales. Se comprueba que reúne la calidad necesaria en un laboratorio, mediante un proceso completamente automatizado. En la misma planta se fabrican las botellas y se llenan directamente de agua para evitar cualquier contaminación. Después de esto se distribuye, ya lista para su consumo. En todos los trabajos de minería,
Una vez terminada la extracción del mineral, es obligatorio restaurar el terreno. Hay que intentar dejarlo lo más parecido posible a como estaba antes de comenzar con la explotación, o si es posible, mejor, de acuerdo con unas directrices de calidad medioambiental. ¿Qué significa esto, Piqueto? Pues que debemos fijarnos en cómo estaba inicialmente el área de explotación y qué tipo de vegetación había antes de comenzar. Esas irregularidades en el terreno se han de suavizar utilizando explosivos o palas excavadoras para que no queden escalones. Después hay que rellenar de tierra vegetal y sembrar el mismo tipo de vegetación que había antes, es decir, la autóctona. Si la explotación se hizo hacia abajo, entonces se puede intentar hacer un lago artificial, asegurando el hueco de la cantera y adecuándolo al uso que se vaya a dar finalmente. ¿Alguna vez os habéis imaginado qué pasaría si no tuviéramos recursos minerales? Fíjate en lo que sucedería con tu ciudad sin ellos. Bueno, amigos, como veis, los recursos minerales son más importantes de lo que pensábamos. Hemos visto ejemplos de recursos minerales muy importantes, como el petróleo, el hierro, las arcillas, las rocas ornamentales, el agua y otros. Pero sin ellos no tendríamos nada de lo que vemos a nuestro alrededor. Productos derivados del petróleo, los vidrios, los que obtenemos a partir de las rocas ornamentales, los fabricados con arcillas, los derivados del hierro y el acero, el agua. Como hemos visto, los recursos minerales son muy importantes en nuestra vida. A partir de ellos se fabrican multitud de cosas, de las cuales estamos rodeados y con los que convivimos. En la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidos, pero sin ellos no tendríamos nada de lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, amigos, espero que hayáis aprendido el peso tan importante que tienen los recursos minerales en nuestras vidas y lo importantes que son en nuestro día a día. ¡Nos vemos pronto, amigos!